Cordial saludo. Vamos a presentar en esta oportunidad el capítulo 3 del volumen 1 de Historia de la Psiquiatría en Colombia. Y en esta oportunidad tenemos a dos invitados especiales, el doctor Álvaro Franco, presidente del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, y tenemos al doctor Rodrigo Muñoz, un amigo y coetáneo y compañero de muchísimos años del doctor Roberto Chaskel, quien nos acompañará hoy. Doctor Rodrigo, ¿cuál es la historia? ¿Qué nos podría comentar acerca de esas experiencias humanas y personales respecto al doctor Roberto Chaskel? Bueno, hay infinidades de cosas, pero obviamente toca resumir en aras del tiempo. Roberto nace en el seno de una familia judía que emigró a Colombia a raíz de los acontecimientos del Holocausto. Crece en un ambiente familiar de su padre, su madre, su hermano, una familia industriosa, empresaria, por el lado del padre, y absolutamente fascinada por el conocimiento por el lado de la madre. La madre de Roberto, doña Inge, fue la persona que por más años ha estado matriculada en la Universidad Javeriana, en toda su historia. Fue alumna matriculada por más de 40 años, aprendiendo sobre lo divino y lo humano. En ese ambiente crece Roberto y uno ve que él hereda ese interés por el conocimiento y se vuelve el gran reportero de la historia de la psiquiatría que él vive. Entonces, ustedes recordarán todas las reuniones a las que íbamos. El que tenía los documentos guardados era Roberto, el que tomaba las fotos, Roberto, el que de pronto le mandaba a uno una foto de la reunión de hace 20 años. Y toda la vida fue el cronista de lo que acontecía en la psiquiatría colombiana. No es la persona más habladora del mundo, pero todo lo que dice es preciso, claro y contundente. Gran defensor de la causa de la psiquiatría en el país, trabajó por la Asociación de Psiquiatría toda su vida, a veces con posiciones, con nombramientos, a veces de manera voluntaria, pero permanentemente estaba alrededor de la asociación y de muchas asociaciones que defendieran la causa de la psiquiatría. Una hormiga del trabajo permanente, siempre muy eficiente, muy efectivo, muy comprometido con el trabajo en pos del desarrollo de la psiquiatría. Muchas gracias. Doctor Álvaro Franco, el doctor Roberto Chaskel es el docente que yo conocí desde hace muchísimos años, incluido antes de venir a Colombia. ¿Qué nos puede contar acerca del docente, del compañero, del amigo, para presentarlo hoy ante nuestra comunidad académica y científica? Sí, mil gracias. Precisamente yo lo conocí, fue en la dimensión de docente. En esos momentos yo estaba haciendo el año internado en el hospital militar y él estaba recién llegado abriendo el servicio de psiquiatría infantil del mismo hospital. Y lo conocí fue en esa dimensión, lo conocí fue en los casos clínicos que habían conjuntos de neuropediatría con el doctor Carlos Medina Malo y psiquiatría infantil con el doctor Roberto Chaskel. Ambas personas gigantes, históricas, cada una en su especialidad y entre ellos dos muy amigos y docentes por naturaleza, les salía la docencia. Entonces, se podrán imaginar esos casos clínicos absolutamente espectaculares. Posteriormente me encontré con él ya haciendo la residencia de psiquiatría y no hay la menor duda que influyó muchísimo en mi elección para ser psiquiatra infantil. Roberto, dentro de su personalidad, su forma de ser, que era entregar todo a los demás, la docencia le salía por los poros.
pero no solo era hablar o dictar cátedra, sino también era en la conversación, porque se extendiera más allá de la psiquiatría infantil a aspectos de la vida, porque nadie mejor que él conoce el ciclo vital, fue profesor de psicología evolutiva durante muchos años. Entonces las conversaciones con él eran muy amenas porque eran absolutamente llenas de anécdotas y lo ligaba con los conocimientos teóricos y las teorías acerca del desarrollo. Es decir, un gran maestro. Lo compaginaba esto, la parte verbal, con la parte escrita. Él tiene multiplicidad de artículos y fue un gran colaborador en la edición de los 4 tomos de los temas de psiquiatría infantil. Además de eso, él fue el editor del libro de psiquiatría en Latinoamérica con el doctor Renato Alarcón del Perú y muchísimas otras actividades docentes, como el video que vamos a ver hoy, que es producto de una de las conferencias del doctor Roberto Chaskel. Muy gracias. Muchas gracias a los dos. Tenemos el placer de presentar a partir de este momento la conferencia del doctor Chaskel sobre historia de la psiquiatría infantil en Colombia. Gracias por acompañarnos. Bueno, ante todo, mil gracias a Liliana, a Andrea, a José, por habernos hoy arrancado con este sueño que llevamos pues soñando desde hace muchos años, que es el de tener no solamente un congreso de psiquiatría infantil, sino además dentro de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, dentro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, verdaderamente un capítulo de psiquiatría infantil. Este ha sido pues un proyecto que lo hemos tenido con colegas desde los años 80. Era muy difícil de construir cuando éramos solamente 8 psiquiatras infantiles en el país, como les iré contando a través de esta historia, y verdaderamente haber llegado pues a este día 3 de junio es verdaderamente maravilloso. Entonces, mil gracias a todos los colegas de la Asociación Colombiana de Psiquiatría por votar por el cambio de estatutos y por incluir a nuestro grupo como la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, parte de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría con el capítulo de Psiquiatría Infantil. Entonces, a diferencia de lo que dice el programa de ustedes, que era Historia de la Psiquiatría, es solamente Historia de la Psiquiatría Infantil en Colombia. Es que pensaron los organizadores que tal vez hablar durante 10 horas podría ser pues una exageración si habláramos de la historia de la psiquiatría, entonces solo vamos a hablar de la historia de la psiquiatría infantil en Colombia. Estos son mis créditos, la cantidad de sitios con los que trabajo, y es muy importante decir que con esta cantidad de sitios con los que trabajo es también porque eso es historia de la psiquiatría infantil. O sea, que uno como yo hubiera tenido tantos sitios con los cuales estaba trabajando, era porque no había gente todavía trabajando en esos sitios. Entonces, con excepción de uno de ellos, en los otros llevo entre 4 décadas, 3 décadas, 2 décadas, solo para que se hagan una idea, pues cómo es el vejestorio de la psiquiatría infantil como parte de la psiquiatría infantil. Entonces vamos a hablar de la psiquiatría infantil de niños y obviamente también muy importante porque eso fue parte de nuestra construcción, porque recuerdo pues en el no en este Ministerio de Salud, sino el de hace 4 décadas atrás, que nos decían, pero si ustedes hacen lo de infantil, ¿quién hace lo de adolescentes? Y era como sorprendente que pues no fuera exactamente lo mismo. Entonces es muy importante que nosotros siempre nos presentemos no como gente que trabaja en el mundo infantil, sino en el mundo infantil y de adolescentes, ¿no? Para que eso se comprenda de esa manera. Entonces, sí les quiero hablar del pasado, presente y futuro, de lo que pienso que va en este campo, y les quiero contar algo que tal vez muchos de ustedes no saben, y es que la primera persona que llegó a Colombia no con el nombre de psiquiatra infantil, pero sí con el nombre de psiquiatra que se dedica a niños y adolescentes, fue el doctor Eduardo Vasco Gutiérrez. Él estudió en la Universidad de Antioquia Medicina, se graduó en 1926
y vean la aventura que se hizo, se fue a Ginebra y estudió con Piaget. O sea, esto es verdaderamente, algunos de ustedes dirán, envidiable. Para mí es claramente envidiable. ¿Qué tal uno pasar pues esos 3 años con Piaget? Y después de que terminó con Piaget, se fue a la Universidad de Bruselas, donde estaban intentando, fíjense, solo intentando, ver si era mejor que trabajar con niños y adolescentes, trabajar con toda la familia. Estos no son los precursores de terapia de familia, pero son los precursores de una idea muy, muy interesante que hoy obviamente hemos ido acogiendo, que es trabajar con toda la familia. Y después de esto, el doctor se devolvió a Medellín en 1932 y trabajó en algo que se llamaba el Centro de Higiene Física y Mental, con eso que se denominaba medicina pedagógica y orientación profesional. Y es interesante que se llamaba medicina pedagógica porque la idea era que los padres de familia entendieran lo que tenían que hacer. O sea, que no solo recibían una orden médica, sino que aprendieran de esa orden cómo manejar a los otros hijos que iban a venir. Y entonces los colegios se interesaron en él, pero también las madres le dijeron que por qué no escribía un libro sobre educación. Y fíjense, es un libro maravilloso, se llama El Brevario de la Madre. Pero esto iba de la mano con tantos pediatras que escribieron libros sobre cómo educar a los hijos. Algunos que en Estados Unidos obviamente se volvieron pues muy conocidos como escritores. Después empezó a escribir sobre las nociones de la puericultura, máximas y consejos a los padres, todos son textos, temas de higiene mental, y se fue saliendo del campo de la medicina para meterse en el campo de la educación, que eso es algo que a muchos de ustedes en el campo de psiquiatría infantil y de adolescentes les va a suceder. O sea, nos llaman con frecuencia a dar conferencias en escuelas y en colegios. O sea, no son solo las clínicas y hospitales los que nos esperan, sino nos esperan porque nosotros sabemos de desarrollo infantil. Sabemos lo que es apropiado para un niño de 5 años, o de 10, o de 15. Entonces, también nos volvemos conferencistas en escuelas. Y es muy importante que también en esto es lindísimo que nosotros nos volvemos parte del equipo con nuestros colegas y colegas psicólogas, ¿no? Que verdaderamente somos equipo, no tenemos por qué vernos como competidores. Entonces esto es un lado muy lindo que ya comenzó en los años 30 y 40 en Medellín. Y lo invitaron al tercer Congreso Nacional de Psiquiatría en la ciudad de Manizales en 1963, pero lo presentaron como psiquiatra infantil. Y es, digamos, en ese sentido formalmente el primer psiquiatra infantil con, insisto, mucha, pero mucha influencia en salud mental infantil en nuestro país. En 1950 se fundó aquí en Bogotá, y muchos de ustedes que trabajan en Bogotá todavía conocen el Gimnasio Rosales. Fue de 1950 y fue pensado abrir un gimnasio, un colegio, y ustedes van a ver ahora las personas que influyeron en eso, para niños que tenían dificultades, no solamente dificultades en su aprendizaje, sino dificultades en su conducta, Y fíjense que hoy en día todavía es un gimnasio que tiene actualidad, y que como ese gimnasio en la ciudad hay una decena de gimnasios y de colegios para niños que tienen grandes dificultades en su conducta o grandes dificultades en su aprendizaje. Entonces, muy interesante que eso tiene pues prácticamente 75 años de antigüedad próximamente. Y los que participaron en la creación de ese gimnasio, y algunos de estos nombres pues les van a ser muy familiares, como el nombre del doctor José Francisco Socarrás, que pues muchos de ustedes se acuerdan, fue médico de la Universidad Nacional, hizo prolongadamente sus estudios en Francia, le interesó muchísimo el psicoanálisis de niños y adolescentes, y se dedicó buena parte de su vida a ver niños y adolescentes, pero posteriormente vio adultos, y además, lo que es bien importante, siempre fue un maestro y un profesor, y eso es lo más importante. El doctor Arturo Lizarazo, el doctor Alfonso Martínez, que fue el tercer presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, y el doctor Carlos Castaño.
Todos ellos trabajaron en salud mental infantil y algunos de ellos en salud mental de adultos, pero todos en sus seminarios enseñaban desde el lado freudiano y desde el lado junguiano lo que tenía que ver con salud mental infantil. Y otros colegas que trabajaron con ellos fueron el doctor Juan Castaño, el doctor Carlos Plata, el doctor Andrés Didier y el doctor Álvaro López Pardo. Y de los que estamos hoy acá en este congreso, conocimos a algunos de ustedes tal vez también, a este cuarteto aquí en Bogotá, ¿no? O sea, y fuimos algunos de nosotros alumnos de ellos y fue fascinante ver cómo cuando nos enseñaban sobre psicoanálisis o salud mental, hacían su énfasis en salud mental infantil y de adolescentes, porque decían una frase del orden de que si a uno le iba bien con la salud mental infantil y de la adolescencia, probablemente no sería paciente en la vida adulta, pero si a uno le iba mal en la salud mental infantil y de la adolescencia, era prácticamente garantizado en esa época de que fuera a estar en manos de los psiquiatras y los psicoanalistas del mundo adulto. También la doctora Lucía Márquez de Gómez, para quienes de ustedes viven y estudiaron en Medellín, importantísimo pues que ella hubiera fundado el Instituto de los Álamos, la primera, digamos, formalmente como psiquiatra que funda un colegio. Y es que después de eso hay un evento que es fantástico, un evento que es maravilloso. Yo para esa época ya estaba en la universidad y es algo que es, digo, una nota para la salud mental infantil y fue la fundación del Instituto Colombiano de Familia en 1968. O sea, que en 1968 el gobierno pensara en la dirección de que se necesita un instituto para la familia, decía algo no solo de nutrición, decía algo también de salud mental. Y lo que fue fascinante, que consideran tan importante la salud mental, es que contrataron a Francisco Cobos, que muchos de ustedes también conocieron acá en Bogotá, que fue un psiquiatra que se fue a Estados Unidos después de estudiar en la Universidad Nacional e hizo psiquiatría de adultos en la Universidad de Michigan, y una vez que terminó con la psiquiatría de adultos se sintió muy incompleto e hizo entonces psiquiatría infantil. Y el doctor Cobos comenzó a trabajar con ellos en 1968. O sea, desde la misma inauguración se trabajó en salud mental. Y es muy importante que mantengamos eso como un recuerdo. Y en la ciudad, entonces él habló con los colegas de las otras ciudades y vinculó al doctor Libardo Bravo en Cali, al doctor Jaime Barona y al doctor Ricardo José Toro en Medellín, para que todos ellos trabajaran también con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en pro de la salud mental de los niños en Colombia. Y la primera unidad de salud mental en un hospital psiquiátrico fue la unidad de salud mental en el hospital infantil en la Universidad de Antioquia. Y la fundó uno de los colegas psiquiatras infantiles muy, muy importantes, pero fíjense, lamentablemente falleció a la edad de 37 años, pero fue formalmente la primera unidad de salud mental infantil con una área de hospitalización y una área de consulta externa. O sea, un pie adelante, pues muy, muy grande, y en ella trabajaron los doctores Ricardo José Toro, que fue además pues el jefe de salud mental en la Universidad de Antioquia, igualmente como el doctor Luis Eduardo Yepes, que regresaron al país en el año de 1977. O sea que se fue creando verdaderamente una situación de equipos y coequipos muy, muy fascinantes. El doctor Francisco Cobos entonces se quedó trabajando en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y tuvo la suerte de que llegara a Bogotá el doctor Eduardo Jones, quien empezó formalmente en el Hospital Lorencita Villegas de Santos a trabajar en salud mental dentro de un hospital. O sea, como lo que llamaríamos hoy un médico interconsultor en salud mental con los niños hospitalizados y obviamente también un centro de consulta externa. Pero el corazón del doctor Jones es un corazón muy grande y entonces también se volvió el psiquiatra de la Fundación San Mauricio de Bogotá, que era una unidad de niños huérfanos o la unidad de niños huérfanos gigante,
apoyada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea que dedicó buena parte de su vida a una área de la salud mental a la que muy pocos de ustedes y de nosotros nos hemos dedicado, que es verdaderamente a ver la salud mental de los niños que son huérfanos. En San Mauricio, en el momento más grande, había 350 huérfanos. Solo para que se hagan una idea de lo que era trabajar en salud mental en ese sitio. Después llegó de Topeka, Kansas, el doctor Germán Puerta, y él se vinculó con la Universidad del Rosario y fue el primer psiquiatra infantil de vincularse con la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario. La formación del doctor Puerta fue una formación psicoanalítica dentro del marco de Menninger, y es entonces, digamos, muy interesante cómo llegó a Bogotá pues un psiquiatra infantil formado por psicoanalistas americanos. Entonces era un modelo muy distinto, digamos, a lo de los psicoanalistas franceses o alemanes que habían formado a esa época. Y a la Universidad Caldas, en Manizales, llegó el doctor Jaime Jaramillo, también un psicoanalista formado, que inmediatamente llegando a Manizales decidió también hacer trabajo no psicoanalítico en la Universidad de Manizales y se dedicó también a lo que tenía que ver con salud mental en niños que no tenían la oportunidad de hacer psicoanálisis. Ya cuando nos graduamos nosotros, alrededor de los años 70 y 80, principios de los 80, en nuestras universidades, todos nos fuimos a hacer una formación doble, una formación primero en psiquiatría de adultos y posteriormente en psiquiatría de niños. El doctor Vázquez hizo su formación en psiquiatría en la Universidad del Rosario, después se fue a la Universidad de México, yo hice la mía en la Universidad de Berlín, hice la de psiquiatría infantil en Londres, y el doctor Álvaro Franco hizo la suya aquí en Bogotá, en el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, y después se fue a Barcelona. Lo lindo de esta historia es que ninguno de nosotros sabía que el otro se había ido a hacer psiquiatría infantil. Y fue verdaderamente una sorpresa pues muy hermosa a principios de los años 80, cuando todos regresamos con la especialidad de psiquiatría infantil. O sea, es verdaderamente muy interesante porque el doctor Vázquez y yo nos graduamos en el mismo año de la Universidad Nacional, pero pues por cuestiones de interés vivencial nos separamos y nos reencontramos acá en Bogotá. Lamentablemente el doctor Vázquez falleció el año pasado. Rodrigo Muñoz se fue también a la Universidad de Londres después de estudiar en la Universidad del Rosario Medicina y en el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso Psiquiatría. Ya les dije que el doctor Jones había vuelto, pero él también hizo la doble titulación, y la doctora Olga Albornoz, que estudió psiquiatría en la Universidad del Rosario, después también hizo su especialización en la UNAM. Y es bien valioso porque esto fue lo que generó el modelo que nosotros hoy en día tenemos también en Colombia. Nuestros colegas hacen psiquiatría de adultos antes de hacer psiquiatría infantil, entonces es una especialización de 5 años. Tuvimos la suerte de que regresaron a Colombia el doctor Alejandro Rojas, que fue el jefe de psiquiatría infantil en la Pontificia Universidad Javeriana, formado en la Universidad de París, y el doctor Luis Ramírez, colombiano, que regresó pues después de formarse en México a nuestro país. O sea que verdaderamente se fue dando en los años 80 un combo muy grande de gente que regresó con la especialización, y la suerte que tuvimos es que toda esta gente se dedicó a también docencia. O sea, nadie se dedicó a meterse en su consultorio exclusivamente y tratar niños. Y a través de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría en esa época tuvimos el Comité de Psiquiatría Infantil y Adolescencia, y fíjense cómo todos estos nombres que les he dicho hacen parte de ese Comité de Psiquiatría Infantil y Adolescencia, con lo que entonces comenzó esta cuestión que fue verdaderamente una aventura, la de generar programas de psiquiatría infantil y adolescencia en el país, pero aunque no los teníamos,
teníamos entonces que enseñar a una cantidad de gente sobre psiquiatría infantil y adolescencia, pero esencialmente lo que después denominamos salud mental infantil y de los adolescentes. O sea, la palabra psiquiatría se fue a un lado para denominarlo salud mental infantil. Y tuvimos el primer simposio de salud mental infantil en el Congreso Nacional de Psiquiatría en 1988 y lo hemos hecho juiciosamente durante 33 años. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de tal manera que en la ciudad donde se hace el Congreso se hace un evento gigantesco sobre salud mental infantil y los dos más grandes que yo recuerdo fue el de Neiva, que empezamos a hacerlo en la gobernación, nos sacaron de la gobernación a un restaurante para que cupiera a todo el mundo, nos sacaron del restaurante a una plaza para que cupiera a todo el mundo y finalmente encontraron una tarima donde podíamos pararnos los conferencistas y había más de 1000 asistentes sentados en el pasto. O sea que fue la aventura más grande. Las otras dos grandes, que tal vez el doctor Franco también se acuerda, son personas paradas en las ventanas, escuchando pues desde afuera, desde la calle, nuestras conferencias y el cuento en Bucaramanga, donde el sitio más grande pues no ocupimos todos. O sea que fue una maravilla. Y después se nos agregó a nuestro grupo el doctor Juan David Palacio de Medellín, quien es ahora el director del programa infantil allá, que se graduó en la Universidad Pontificia Bolivariana, y ese 93 es simplemente un promedio, porque el doctor Palacio se graduó en el año 90 y entró a lo de psiquiatría infantil y se graduó en el 96. Entonces, perdón, doctor Palacio, por jugar a matemáticas. El otro es que nuestro subcomité de psiquiatría infantil y adolescencia en el año 99 comenzó una aventura absolutamente gigantesca con nuestros colegas neuropediatras y empezamos a hacer un evento anual en el que nos reuníamos neuropediatras y psiquiatras infantiles. Hicimos 11 conferencias en el país y debido a la inseguridad en el país nos toca hacer una de ellas en Guayaquil y la otra en Panamá. Pero hicimos las 11 primeras verdaderamente en todos los sitios del país, en todo Colombia. Eso fue pues una aventura absolutamente maravillosa. Posteriormente fundamos los posgrados en psiquiatría infantil. El doctor Álvaro Franco dirige desde 1999 el de la Universidad del Bosque. El doctor Alejandro Rojas fundó el de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, que ahora está en otras manos, y el doctor Juan David Palacio fundó en 2018 el de la Universidad de Antioquia. Pero simplemente para señalarles, hoy tenemos un centenar de psiquiatras infantiles y hay ciudades como Manizales donde tenemos 2 de ellas. Y fue parte interesante al armar esta conferencia, mirar qué investigaciones científicas se han hecho en Colombia y ahora les diré cuántas de ellas se han publicado. Pero todo lo que ustedes van a ver en las 3 próximas diapositivas es verdaderamente el mundo de la investigación en este país. Ustedes tienen que mirar con quiénes, si les interesa el tema, con quiénes pueden colaborar, porque no en todos los sitios se trabaja en todos estos temas. Entonces, hay instituciones que trabajan en TDAH, otras en los trastornos de conducta, otras en trastornos obsesivo-compulsivos, muchísimos de nosotros, lamentablemente, ahora en trastorno de estrés postraumático, muchísimos de nosotros una nueva línea, como escucharán ustedes, con la pandemia, anorexia nervosa. Nunca habíamos tenido tantas chicas hospitalizadas por anorexia nervosa, depresión, ansiedad, intentos de suicidio y suicidios consumados, psicosis, el uso de sustancias psicoactivas, maltrato infantil, que también ha sido pues ahora un drama, el aumento de disfunción familiar, la dificultad escolar durante la pandemia, violencia intrafamiliar y violencia en las escuelas, todos estos temas sobre psiquiatría de enlace. O sea que la cuestión se ha vuelto verdaderamente muy multifacética y es importante que ustedes sepan que hay un colega colombiano que participa con nosotros enormemente y es el de la Universidad de Pittsburgh, Boris Birmacher.
Pero también es importante que ustedes sepan que estas son las 3 universidades donde más material científico se ha publicado y de donde más material ustedes podrían encontrar. Y no quiero despreciar para nada las escalas que utilizamos en nuestros estudios, que son las mismas que ustedes utilizan en las de ustedes. Hoy tenemos entonces en el país 100 psiquiatras infantiles, 105, 16 en formación, 3 programas, 85% de las capitales ya ocupadas con un psiquiatra infantil, 58% asociados a la ACP. Hemos presentado cada martes de cada mes desde 1999 ya 197 casos clínicos y una residente mía encontró 148 publicaciones de psiquiatría infantil en la revista colombiana de psiquiatría y cuadernos de enlace en Colombia. O sea que es verdaderamente una cuestión ya muy numerosa. Y el doctor Franco editó los temas de psiquiatría infantil y evolutiva desde el modelo biopsicosocial, 4 tomos con la Universidad del Bosque, con muchos de nosotros como coeditores, y de la Universidad Javeriana, el texto de psiquiatría infantil que originó el doctor Alejandro Rojas y el texto de psiquiatría infantil que tiene el doctor Palacio. O sea que verdaderamente no hay una ausencia de producciones académicas y docentes en nuestro país. De ahí que se vuelve muy importante que ustedes verdaderamente recuerden pues que llevamos muchos años trabajando por la salud mental infantil y quiero hacerle aquí un homenaje a los colegas, simplemente para algunos de ustedes que los conozcan, el doctor Ricardo José Toro, que nos dejó, el doctor Luis Eduardo Yepes, yo con pelo más largo. Esto fue durante la primera presidencia en la academia, en la Sociedad de Psiquiatría, pero pues el cambio grande está en el vello. Me sigue interesando la psiquiatría infantil, debo decir. Mi colega Javier Darío Vigoya de Cali, que lamentablemente falleció, la doctora Albornoz, y me falta la foto del doctor Muñoz, que también fue presidente de nuestra asociación. Entonces, 1000 gracias y espero con esto solo haberles dado un aperitivo. En el Congreso Nacional de Psiquiatría me pidieron que mostrara la historia en fotos y entonces pues se imaginarán mi foto del año 81, o sea que me toca hacer Photoshop en cantidades y editar. Pero nuevamente 1000 gracias y bienvenidos a nuestro Congreso.